Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de Seminario Internacional Inteligencia Artificial y Aprendizaje a Máquina Profundo, sesión virtual número 11. El título, Inteligencia Artificial y la Responsabilidad Social y Civil. La misma que va a estar a cargo por el doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo, miembro integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Él es maestrando con estudios de inteligencia artificial en el Perú y en el extranjero, docente investigador RENACIT, UNIA, nivel 4. Para el directorio del Instituto, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo. Puede dar inicio a su presentación, maestro. Buenos días con todos. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Hoy, lunes 17 de junio del 2025, tenemos hoy día una vez más la sesión número 11. El tema, la IA y la responsabilidad social y civil. Y vamos a centrarnos en el punto del impacto, los riesgos y acciones. Basado en los documentos de UNESCO, ¿no? La UNESCO, la UNCTAD, que es la organización, ¿no? Es de una conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo, el cual fue creada en 1964 por la ONU, ¿no? Y también análisis jurídicos recientes, ¿no? Sobre este tema. Como parte introductoria, quiero llegar que ya hemos mencionado en las sesiones anteriores que la IA se ha convertido en un componente central del desarrollo tecnológico contemporáneo y su expansión cada vez avanza mucho más sectores: educación, salud, justicia, seguridad, transporte y administración pública, ¿no? Todo ello se plantea de acuerdo a los desafíos éticos, legales y sociales. Por ende, el tema de hoy día, la responsabilidad social y civil, emerge como un eje fundamental para garantizar que la IA se desarrolle y use de manera segura, justa y responsable, ¿no? En nuestro país, Perú, ya tenemos tres normas legales, ¿no? Bien, antes de avanzar también al otro tema sobre conceptos básicos o claves, quiero enfrascar en un punto central que es considerado acá el impacto de la IA en la sociedad. Se ha visto que hay múltiples dimensiones según los diferentes autores. Solamente quiero enfocar en el impacto positivo y el negativo. Ya mencionamos en los temas anteriores. Positivo, la automatización de procesos, ¿no? Porque reduce tiempos, costos y cada vez mejora la eficiencia, ¿no? Y libera a las personas de tareas repetitivas, ¿no? Otro impacto positivo, mejora la toma de decisiones, ¿no? De acuerdo a la información masiva, ¿no? Que se tiene, y estas ayudan a apoyar políticas públicas, diagnósticos médicos y gestión empresarial, ¿no? El tercer punto del impacto positivo es el acceso a esos servicios a través de plataformas inteligentes que cada vez, ¿no? Amplían el acceso a la educación, salud y finanzas, ¿no? Y otro punto importante en el impacto positivo es la innovación social. Ya dijimos, hay muchos sistemas aplicados en base a la sostenibilidad, a la inclusión y a la reunión digital. En el impacto negativo tenemos cuatro, los principales, ¿no? Uno, que se toma también hoy día, el lanzamiento laboral y reconversión forzada de perfiles profesionales. En estos momentos hay nuevos perfiles profesionales y hay perfiles complementarios. Como un docente de educación básica regular a nivel primaria puede suplir actividades de educación física, de idiomas, entre otros, ¿no? Otro tema es la opacidad algorítmica, que dificulta explicar decisiones críticas, ¿no? Muchas veces los algoritmos no son claros y muchas veces no saben cómo responden la respuesta, ¿no? Entonces muchas veces el algoritmo propio en sí tiene la solución a ese problema y ellos deciden de acuerdo a la información que han recabado, ¿no?
El tercer punto, el impacto negativo es el incremento de desigualdades, ya que la tecnología hasta ahora no es accesible para todos, el mismo Internet, ¿no? Y cada vez los datos son mucho más sesgados, ¿no? El cuarto punto del impacto negativo, como preámbulo ahí, son los riesgos de la privacidad y la seguridad, ¿no? Sobre todo en el tratamiento de información masiva, ¿no? Bien, una vez tratado estos preámbulos, ahora sí podemos ir a unos conceptos básicos claves que tenemos que ver temas de libertad social y civil, ¿no? Primero tenemos que saber sobre ética de, ¿no? Sobre temas de con ética. Ya vemos que ahorita la UNESCO ya tiene un libro incluso, ¿no? Sobre ese tema, el cual enfoca derechos humanos, transparencia, equidad y supervisión humana, ¿correcto? Entre ellos están los 10 principios, entre los cuales que estamos considerando la proporcionalidad, la seguridad, privacidad y la rendición de cuentas, ¿no? Bien. En la parte social, como la mayoría de ustedes son docentes universitarios, ¿no? En la antigua ley universitaria decía previsión social, ¿no? Hacer actividades sociales de la universidad hacia la población, ¿no? Salían, ¿correcto? Todos de acuerdo a la necesidad que la población, que la comunidad, que los empresarios o los emprendedores necesitaban, ¿no? Asesoramiento de la universidad, ¿no? Por eso decían ahí, como ven acá, esa previsión social ahora se llama responsabilidad social, ¿no? Y la universidad, responsabilidad social universitaria, ¿no? Son obligaciones voluntarias y de gobernanza cooperativa para mitigar impactos sociales. Mira, ahí está, ¿ve? Para mitigar impactos sociales. El otro caso que era también era la extensión universitaria. Ese es diferente, ¿no? Acá en la UNI hemos creado un sistema para generar energía a base de plantas. Entonces, eso que yo he encontrado como investigación en la universidad, voy a hacer conocer a los demás pobladores, ¿no? Lo que se ha dado en la universidad. Otro ejemplo más, hemos hecho chatbots inteligentes, ya no los chatbots tradicionales, chatbots inteligentes para la universidad y ahora vamos a hacer para las comunidades, ¿no? Entonces, podemos compartir esos chatbots a ellos, podemos, y eso es decisión universitaria. La universidad crea, lleva a la sociedad, ¿no? Y finalmente, incluye políticas internas, evaluación de impacto ético y evaluación de comunidades, ¿no? La comunidad está en las universidades y en los estados, no debe olvidarse del pueblo, ¿no? ¿Y dónde el pueblo? En las comunidades alejadas, ¿no? O cercanas, ¿no? Urbanas o rurales, ¿no? Bien, ahora tocamos el tema un poco legal, el aspecto legal, que es responsabilidad civil y diligencia debida, ¿no? Ustedes saben que todo delito, todo hecho jurídico debe estar tipificado en la ley, ¿no? Si no está tipificado en la ley, no se puede aplicar. Entonces, tenemos que ver el hecho generador, el daño, el nexo causal, la imputación y la culpa. Temas que tenemos que llamarle es la parte legal, el jurista, el abogado, el defensor, el juez y fiscal, ¿no? Tiene que estar inmerso en ese tema, ¿no? En el debate tenemos la responsabilidad objetiva versus la subjetiva. En daños por la IA, ¿no? Por ejemplo, en temas de días, de fecha, por ejemplo, ahorita mismo se va la señal por, ¿no? Interferencias de repente del internet, el clima, un factor externo, un apagón, ¿no? Así puede ser. Y otro análisis de caso a caso, ¿no? De acuerdo a un punto particular, se ve. Tenemos ahorita, gracias con la UNESCO, algunas herramientas técnicas y metodologías, ¿no? Como la arranca dice ahí, para poder ver, ¿no? También sobre las protección de datos o lo que es el custodio de esos datos, ¿no? Otra cosa es protección de datos cuando hablamos de datos privados, ¿no? Como básicos, dirección, teléfono, número de cuenta. Pero el custodio de datos ya es información mucho más a fondo ya. Un documento, título de propiedad, una herencia,
¿no? Un bien, ese es custodio, ¿no? Tengo el documento y yo te guardo, ¿no? Tienes el documento, este trámite, queda el documento, ¿no? Muy bien. Siguiente punto, vamos a ver sobre los riesgos sociales de la IA, el cual se ha considerado cuatro como parte principal. El sesgo y discriminación el número uno. Acá, por ejemplo, tenemos que siempre se rigen a estereotipos, a forma, llamémosle hostigamiento, llamémosle, ¿no? Discriminación, ¿no? Cosas que no se han alimentado bien a la data, ¿no? Y sucede muchas veces eso, ¿no? Se decía, entre comillas, un blanco corriendo, es un deportista, ¿no? Y un negrito, un oscurito corriendo, está tal, decían, ¿no? Son formas de ver también, o decían también, ¿no? El que está bien gordito, está sano, ¿no? El que está delgado, light, está enfermo, ¿no? Son formas que muchas veces necesitan de muchos más exámenes, procesos o contratos para poder decir bien, ¿no? Y la UNESCO ahora, de acuerdo a todo esto, ya exige la equidad y no discriminación como principio clave, ¿no? Repito, equidad y no discriminación. El otro punto de riesgo social es la opacidad y falta de explicabilidad, de acuerdo al problema ¿no? de la mala toma de contenciones, ¿no? Por eso acá dice, limitaciones para auditar decisiones generan riesgos de injusticia y pérdida de confianza. En temas de injusticia, por ejemplo, cuando no se considera una prueba, ¿no? Evidente, ¿no? O cuando hacemos también de uno a uno, ¿no? Yo digo A y el otro dice B, al final, ¿quién va a creer? Estamos uno contra uno. Y si es así, no puede haber un culpable. Tiene que haber sus evidencias, ¿no? Entonces, muchas veces se toman decisiones que no lo correctas, ¿no? Y otro por pérdida de confianza también puede ser por faltó un documento, una evidencia, o bien el tiempo pasó, ¿no? Pasó el tiempo y ya no afecta, ¿no? La ejecución digital, hemos encontrado, por ejemplo, ese tema, 100 empresas concentran 40% de gastos en investigación y desarrollo. 100 empresas, ¿no? Un 40% en gastos. Mientras 18 países ausentes en debates globales, ¿no? Dije, el Congreso sobre comercio y desarrollo, la UNCTAD, ¿no? Pero los 18 países ausentes en esos congresos. Imagínense, ausentes, ¿no? En ese tipo de congresos. Y ya dijimos que se creó para asuntos relacionados al comercio, inversiones y desarrollo, ¿no? Por la Asamblea de la ONU, ¿no? Por ejemplo, y ellos cada vez muestran las estadísticas, ¿no? En este mundo actual, ¿no? Cada año muestran sus estadísticas, mostrando, diciendo, por ejemplo, en el último año se formó normas rigurosas, ¿no? Los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, también algunos principios de la ONU, ¿no? De las Naciones Unidas, que rigen las actividades estadísticas internacionales, y también se creó el marco de garantía de calidad, ¿no? Las estadísticas de la UNCTAD, ¿no? Y entre otras, ¿no? Siempre las estadísticas están, ¿no? Están ahí al tanto. Bien. Y también se habló, por ejemplo, se habló unos datos buenos, ¿ah? Se dijo que gracias al comercio potencia la ambición climática, ¿no? El cambio de clima inestable está haciendo un mejor comercio. Hay otro que vi también, que la inversión extranjera mundial cae un 3% en el primer trimestre de 2025, afectando a la industria y a la estructura, ¿no? Y otros, el comercio mundial aumentó un 2,5% en el segundo trimestre y se encamina hacia niveles de récord 2025. Mira, mientras uno baja la inversión, pero el comercio está creciendo, ¿no? Y así hay muchos datos de tendencia central. Muy bien, listo. Y finalmente, impactos socioeconómicos
cuando la IA podría afectar el 4% de empleos globales. En estos tiempos no necesitamos empleados que tengan miedo a las TIC, tienen que ser empleados que conozcan las TIC y que tengan también como los LM, ¿no? Un autoaprendizaje y que dominen las tecnologías, ¿no? Entre ellos la IA, ¿no? El riesgo de mayor desigualdad sin políticas de recaudación, y ya dijimos también, los más capacitados o los que conocen la IA serán los llamados en los puestos laborales. Bien, ahora vamos a la responsabilidad civil en la IA. Hablamos de hechos, daños y estándares, ¿no? Hechos, daños y estándares de cuidado, ¿no? Siempre tenemos llámale un prototipo o llamémosle una plantilla o un marco práctico, ¿no? Para poder identificar acciones generadas, algunos prejuicios, causalidad y régimen de responsabilidad, ¿no? Bien, vamos para el caso uno, el hecho generador. Siempre tenemos que ver acá, a ver, un momentito. Pasó riesgos. Muy bien. A ver. Bien, vamos a ver el punto número uno sobre los hechos generados, ¿no? Un hecho generador es la acción o omisión ligada al uso específico de la IA, no, no a la mera existencia del sistema. También, repito, acción o omisión ligada al uso específico de la IA. Por ejemplo, ahorita muchos suben su información a la web y te muestran, ¿no? Los casos o, ¿no? Los estudios de casos o los datos propios de las personas, ¿no? En este caso, los docentes, ¿no? Aparece. Uno subió sin querer un proyecto único y ese proyecto ya es público para todos los que van a usar la herramienta, ¿no? Bien, por desconocimiento, ¿no? O por falta de conocimiento, hacemos muchas veces, ¿no? Erramos, ¿no? Bien, el daño, el prejuicio patrimonial o extra patrimonial, de acuerdo a la privacidad, reputación, un daño moral, ¿no? Muy bien. Un nexo causal, siempre y cuando se va a ver cuando los actores, los clientes potenciales, o no, la persona jurídica o natural, puede tener la condición, pero no causa adecuada, ¿no? Por ejemplo, podemos ver ahí muy de casos, ¿no? Legales sobre todo, ¿no? Una falta causal. Si en una institución se ha aplicado, se coge como antecedente y se toma como válido para otro caso, ¿no? El caso más usual de ese tema es sobre la parte laboral, ¿no? Es causal, ¿no? También, ¿no? En delitos. Si ya tengo, por ejemplo, 3 años de servicio laboral, tengo derecho al nombramiento, ¿no? Es una base, ¿no? Si no tengo, no tengo derecho al nombramiento. Otro punto es la culpa y estándar de cuidado. Cada vez, por el cuidado de información, el custodio de información, cada vez tiene mucho más selectivo, ¿no? Su evaluación. Y cada vez hay políticas, ahorita por ejemplo, en cada país ha salido la norma de seguridad de la información, ¿no? De los datos públicos. Hay leyes, ¿ah? Que se aplica a eso. El régimen aplicable quiere decir que hay posible responsabilidad subjetiva en los casos puntuales para responsabilidad objetiva y por vicios indetectables, ¿no? Por vicios indetectables puede ser en un caso que uno de los llamados, ¿no? Que iba a defender o declarar, no se presentó, ¿no? O bien el documento que trajeron no es original, es una copia. Y así, muchos vicios, ¿no? De transparencia, ¿no? Que se puede dar. Siguiente, principios operativos. Ahí vamos a ver 3 aspectos principales, que es la equidad,
la transparencia y la rendición de cuentas. Mire que ahorita la rendición de cuentas es algo que se aplica en muchos casos, ¿no? Más problemas tenemos en la rendición de cuentas. Y gracias a los mecanismos de auditoría, de control, seguimiento, supervisión, cada vez es mucho más fácil de detectar esos errores, ¿no? Eso es el punto uno con la equidad. Gracias a UNESCO, creó un sistema, una plataforma, un website llamada Women 4 Ética, ¿no? Y ahí, ¿no? Ethical ahí, mira. Entonces ha creado también para poder dar seguridad a los datos de las mujeres, ¿no? En temas laborales, empresariales, etcétera, ¿no? Y la transparencia que siempre se ha dado, la equidad muchas veces algunos no saben cumplir. Tradición de cuentas es no, 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 un órgano de que siempre Contraloría, SUNAT u otras entidades no financieras hacen anualmente, ¿no? O de forma trimestral, ¿no? Semestral. Y las transparencias siempre se en las leyes, la trazabilidad, documentación de modelos y aplicabilidad proporcional al contexto, ¿no? De repente estoy hablando muy general, pero son temas que en un solo punto se ha considerado. Hay la ley de transparencia. Toda entidad pública del Estado debe publicar en su portal web el trabajador de la empresa, cuánto gana el trabajador, ¿no? Y en qué cargo, ¿no? Está su gente de confianza, ¿no? Todo de acuerdo al MOF y al ROF. Y ahora se ha encontrado mucho, por ejemplo, en muchas, se ha observado mucho y se están multando a las instituciones porque no han cumplido con el perfil del cargo de confianza. Si para el administrador dice, ¿no? Tener 3 años en el campo laboral y ser, ¿no? Licenciado en administración, no cumple, le han puesto a un ingeniero industrial o a un ingeniero de sistemas, ¿no? O observable, ¿no? Y también ahora se pena con un IT, ¿no? 4 ITs mínimo, ¿no? De 4 a 10 ITs mínimo. Bien, tenemos un ciclo de gobernanza de ya la gobernabilidad que todos los miembros de la institución estén juntos, ¿no? De cualquier índole social, cultural, sindical, ¿no? Y también gobernanza también implica que hay muchas tecnologías, muchos sistemas que ayudan a la gobernanza, a la transparencia de información, ¿no? A los temas de pagos, etcétera. Entre ellos hemos primero visto el diseño, después hemos visto el entrenamiento de acuerdo a los sesgos y el plan de seguridad, luego su validación de acuerdo a las normas que nos da la EIA y también, ¿no? Con UNESCO. El cuarto, un despliegue donde vamos a ver justamente la parte del seguimiento, control, ¿no? En primera instancia, ¿no? El despliegue en cada área y entidad, ¿no? Y último, la monitorización, que va a ser de acuerdo a las plantillas, a las métricas, ¿no? Que se tenga para poder controlar mejor, ¿no? Ese ciclo, ¿no? Todo en aras de cumplir y garantizar la parte ética, la seguridad y responsabilidad civil, ¿no? En cada fase del sistema IA, ¿no? Bien. Todo ahora hablamos como sistema, como plataforma, ya no hablamos una sola LLM, ¿no? Ya hablamos como un conjunto de herramientas, como un sistema web, como una plataforma, ¿no? Dentro de las herramientas y técnicas tenemos dos principales. Uno en la parte algorítmica, legal, auditoría algorítmica, basada en pruebas de sesgo cualitativo, ¿no? Y revisión de código. Su ventaja es que detecta discriminación inmediata, los números son exactos y requiere siempre datos y pericia técnica, ¿no? En la parte de la UNESCO, los sistemas que tenemos, por ejemplo, ella, ¿no?
tiene que ser proceso estructurado con comunidades afectadas. También tiene su ventaja que integra perspectivas sociales y culturales incluso, que puede ser lento sin recursos. En cambio, la RAN ya va a ver el nivel de evasión estatal, ¿no? Pongamos, yo lo hago en relación a esta RAN como si fuera una ONG, ¿no? Que debe cumplir mucha preparación, mucha documentación y necesita muchas veces de coordinación, ¿no? Con la entidad superior que le evalúa, ¿no? Acá se llaman los RAN, ¿no? Bien. Ahora vamos a la explicabilidad y de hecho a revisión, ¿no? Bien. Antes de entrar en ese tema, quiero tocar en los dedos éticos, ¿no? De repente se ha tomado ahí en cuenta, ¿no? Antes de hablar de este tema, quiero que entendamos que los riesgos éticos son, de los riesgos, se ha considerado también tres, ¿no? Los riesgos éticos, los riesgos legales y civiles y los riesgos sociales, ¿no? Solamente como algo introductorio, para no sobrecargar, ¿no? Hoy día. En los éticos, como hemos visto en el tema anterior, hay los riesgos algorítmicos, ¿no? No, y que dicen, pueden generar digitación, sí, pero es por la data que te han dado mal, ¿no? No dijeron bien el género, no, el pueblo originario, el idioma, ¿no? Su condición, ¿no? También hay en los estudios éticos la deshumanización. Cada vez estamos, ¿no? Dependemos de sistemas, herramientas, celular. Y último, la falta de transparencia en algoritmos de alto impacto, ¿no? Esos serían los estudios éticos, ¿no? Que se está avanzando poco a poco, ¿no? Y gracias a los nuestros se está consiguiendo, ¿no? En los riesgos legales y civiles, el que más, llámale, ¿no? Se ve, por ejemplo, es la violación de derechos fundamentales. Hasta ahorita muchos se olvidan. Los derechos fundamentales no es que, ¿no? Tengo sed, ¿no? No es que quiero mi internet. Los derechos fundamentales están centrados en la privacidad, libertad de expresión, igualdad de oportunidades y presunción de inocencia. Son mis derechos fundamentales que tengo, ¿no? Todo, personalidad jurídica, ¿no? Actual. Y otro es la falla de seguridad. Siempre hay un uso indebido de la tecnología, uso indebido de las funciones, los ciberataques que, ¿no? Que se ha visto hace poco, ¿no? Más en el énfasis empresarial, el Estado y también, ¿no? En empresas que manejan dinero, ¿no? Se perfila un ciberataque a los países grandes, se perfila un ciberataque a las empresas de LLM, a los TTP, ¿no? Todo el TTP. Se prevé un ataque con la NASA, ¿no? Y así muchos, llamémosles, foros que ven esos temas, ¿no? O ven ahí cuáles son las empresas que no tienen ataque, ¿no? Y siempre ya se vio en el tema de este tema que muchas veces lo que menos se ha entrado es lo que más puede aparecer ahora, ¿no? Listo. Y también ahora vamos a las redes sociales para culminar esta parte que está acá. En las redes sociales tenemos lo que se dice la transhumanización. Ahora dependemos de la tecnología, ¿no? Es un tema también actual. Estoy a mano con mi colega con un artículo sobre ese tema, ¿no? Porque cada vez ya somos transhumanos, dependemos de la tecnología desde que despertamos, sea un despertador, sea un celular, ya usamos tecnología ya. Ya no hay un gallito que te cante, ¿no? Ya no hay el sol que llega a tu gallito y te levantas siempre, ¿no? Ya no hay. Bien. La manipulación de la opinión pública también si hablamos en los ciberataques con los deepfake, ¿no? Y con los bots políticos. Si queremos bots políticos, ¿por qué no queremos bots en universidades académicas, ¿no? Bots inteligentes, que es el tema de un proyecto que estamos haciendo acá en UNIA. Bien, listo. Hay más por destacar, pero no lo quiero cansar. Tenemos que avanzar el tema, pero bien. Después de todo lo dicho,
tenemos que primero tener un principio basado en lo que es seguridad y privacidad. Cuando se logró seguridad de información, los dos no son otros mecanismos, otros de privacidad, no son iguales, ¿ah? Bien, ya, si no quieren, vean el video de seguridad de información, ciberseguridad, ahí está bien claro. Sobre sus mecanismos técnicos, también tenemos que ver que cada vez hay más formas de tomar decisiones. También hay modelos que cada vez interpretan de acuerdo, ¿no? A los datos de entrada. Y también su entrenamiento, como dice acá, ¿no? Hay procesos legales, hay derecho a la decisión humana, ¿no? Ahora, incluso en los GPT actuales, se está haciéndose para que tomen ¿no? Para que tomen decisiones, ¿no? Legales. Yo voy a subir toda la norma legal, los casos, y la IA me va a decir cuál es el veredicto final, ¿no? Tal punto. O qué le falta, ¿no? Pero repito, todo se alimenta. No puedo decirle directamente tal. Bien, la remediación también es una corrección de decisiones, ¿no? Compensación por daños y medidas preventivas futuras es la remediación. Con todo esto que aplico a la revisión, ¿no? Es bueno porque podemos corregir muchas cosas, incluso podemos apelar, ¿no? Parte legal, ¿no? Muy bien. Ahora, en los casos reales tenemos, en caso de salud, ¿no? Finanzas y sector público. ¿También? A ver, muy bien. En el tema de salud, por ejemplo, hemos hecho un cuadro comparativo entre el antes y después, ¿no? Y también qué cosa puedo sacar de ese cambio, ¿no? Antes el calor en la Oceanía llegaba a 38 grados, ¿no? Ahora supera los 40, ¿no? Antes su sensación térmica, una sensación térmica era ya menos 35, ¿no? Ahora son 42, ¿no? Y ya se siente, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos hacer una comparación. En salud, el diagnóstico es asistido, mientras ahora ya hay una mejor precisión, pero riesgo de sesgo en datos, ¿no? Datos precisos. Por ejemplo, una operación en las branquias, hay que suturar y hay que, en el tubo que se va a meter, ¿no? Debe ser siempre al centro, no al costado, ¿no? Y muchas veces en la operación no pueden meter bien el tubo y lo hacen otra vía, ¿no? Y muchas veces por la precisión, ¿no? El médico a veces ya por la edad ya no tiene la precisión exacta. Otros mantienen su precisión, pero otros no, ¿no? Y te evalúan otro examen mucho más riesgoso, ¿no? Por eso los datos son la experiencia de los médicos o tal, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuál es una nación clave? Cada vez tenemos validación clínica, transparencia en datos y auditoría externa. En finanzas tenemos los modelos de scoring, ¿no? El modelo de scoring antes era para poder medir, ¿no? Cuál es el trabajador que ha generado más ingresos, ¿no? O que dio más crédito, ¿no? Que dio más crédito este mes. Tengo una banca y tengo una caja y voy a ver cuál es ¿no? ¿Cuál es el trabajador que ha trabajado bien el crédito? Uno. Y otro, ¿cuál es el trabajador que ha dado créditos y están cumpliendo totalmente? Están todos en verde, ¿no? Por ejemplo. Eso era muchas veces el problema, pero ahora, con la mejora actual, tenemos eficiencia crediticia, hay un mayor seguimiento y un, ¿no? Versus la generación, ¿no? Porque muchos se guiaban a la afuera, ¿no? Ahora te piden, por ejemplo, eh,
los trabajos que tú tengas, ¿no? E incluso las mismas entidades de nombramiento te avalan, ¿no? Bien, ¿cuál es una decisión clave? Y hay la explicabilidad y hay una revisión humana que puede palmar y métricas de equidad, ¿no? Por ejemplo, vamos al caso de universidades. Si yo quiero saber si el tal profesional es licenciado o es abogado o es doctor, fácil, ¿no? Me voy a su en línea, pongo el nombre completo de la persona o su DNI y sale directamente, ¿no? Los estudios de tal persona, ¿no? Ya no es que, porque yo soy psicólogo, vos soy abogado, ¿no? Doctor, ¿no? Soy médico, ¿no? Está ahí. Y así también cada vez la información en la web te da mucho más claro, ¿no? Antes, para poder ser de alguien en Sunedu, yo tenía que poner un código, ¿no? ¿No? O un captcha, ¿no? Ahora no, directamente sale la respuesta, ¿no? Antes, para sacar un documento de SUNEDU sobre el registro de mi título nacional, tenía que pagar en la nación, tenía que enviar el voucher ¿no? al correo de SUNEDU, devolver, y demoraban 2, 3 meses. Ahora, en 4 o 5 días máximo y se paga incluso ¿no? Con una aplicación, paga lo de Banco Nación, ¿no? Y así, sector público, sistemas predictivos judiciales, en adelante, basados en sistemas expertos, pero en nivel incipiente, y ahora ya hay reglas de derechos fundamentales, ¿no? Mire, mucho más eficiente, ya puedo definir, como dijimos, el derecho a la libertad, una de ellas, que es el, ¿no? A la libertad de expresión, ¿no? Pero también ahí tenemos dos cosas, ¿no? Derecho a ser informado y derecho a informar bien, ¿no? Son dos cosas que muchas veces el cuarto poder cometen errores, ¿no? Eh, Antes, por ejemplo, en los canales en TV de mi país, no salían lo que pasaba, ¿no? Ahorita, ¿no? Pero ahora sí ya hay canales que pasan en vivo y las redes sociales siempre, ¿no? En YouTube, ¿no? Facebook. Pero ahora ya hay canales, pocos canales, pero pasan lo que pasa en Centro Lima, ¿no? Lo que antes no había, ¿no? Ahora sí pasan ya. Pero hubo un gobierno en mi país que no, cualquier medida de protesta no salía en los TVs, ¿no? Ahora sí sale ya, podemos ver, ¿no? Bien, ¿qué es mi lección? Cada vez tenemos autoridades independientes y siempre hay limitación de uso sensible, ¿no? En cuestiones, porque son temas delicados, ¿no? Bien, vamos a ver a la regulación y obligaciones organizacionales, algunos panoramas y su evidencia, ¿no? Sus exigencias, ¿no? Ya hemos partido del documento de UNESCO. Ya hemos dicho que hay muchas evaluaciones del impacto, ya detallé el inicio, positivo y negativo, ¿no? Y hemos visto que hay mucha supervisión, autoridad continua y supervisión humana. Y también tenemos muchos otros documentos ¿no? de UNESCO también, para inventar la EIA, ¿no? La parte ética en la IA, ¿no? Este de acá no es un ChatGPT, ojo, no es un LL, no es no, es otro nivel. Así como todos inteligentes tenemos virtuales, también en parte acá tenemos otro sistema basado en ética, no en la IA, política de privacidad y planes de remediación. Todo esto es lo que se quiere hacer, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Estamos ahora en los business, ¿no? Uno tiene un negocio para ganar, ¿no? No para perder, ¿no? Cada vez los negocios ahora son mucho más modernos que antes, ¿no? Hay muchas aplicaciones, muchas herramientas por app por GPT, que las empresas, los administradores han crecido su negocio. Pagos usan aplicaciones, ¿no? Ha habido índice de equidad, ha habido tasas de explicabilidad, su cobertura, ha habido incidentes por 1000, ¿no? Por despliegues, la cantidad de eventos. Hay también la preparación institucional, llamado los scores RAN, ¿no? También dada por UNESCO. Y todo esto que hemos hablado, inicialmente las empresas tal,
vamos a llegar a una conclusión final de este tema, que combina equidad y explicabilidad, reducción de incidentes y mejora de escoda, va a ayudar bastante en la gobernanza responsable en el Estado, en el gobierno, en los países, ¿no? Y las empresas, ¿no? Debemos, antes yo decía integrar, integrar son tecnologías, ¿no? Acá es cosas un poco más, llámale, rasgos políticos, legales, jurídicos, ¿no? Bien, listo. Ahora vamos a la gestión de incidentes en IA. Igual que anterior, debo tener un conjunto de pasos, ¿no? Para poder llegar a la gestión de incidentes en IA. Primero tengo que hacer, tengo que detectar si eso no es. Después tengo que yo clasificar lo que he encontrado. Tengo que ver en cuál nivel, en cuál, en cuál ítem puede ser. Según el tercero, de acuerdo a este ítem, tengo la respuesta inmediata. Lo puedo notificar, lo puedo anular, lo puedo, ¿no? Lo puedo de repente mandar a otra instancia. Y después de ahí pasa la fase de investigación. Ahí ya viene la auditoría técnica y en la parte ética ya, ¿no? Ahí viene mi nuevo sistema. ¿Qué se puede hacer ahora? Con la nueva moda puedo hacer uno, chat, ¿no? Los chatbots, los temas inteligentes universitarios. Uno. ¿Qué puedo hacer? Agente sí ya, ¿no? Tal. ¿Qué puedo hacer? Tutoriales virtuales inteligentes. ¿Qué puedo hacer? Ella, basadas en ética, ¿no? Y sí, tantas cosas de investigación que está bien. La remediación es la corrección técnica, también tiene que ver la compensación y lo que enmarca el marco legal, ¿no? No puedo salir de la ley, ¿no? Y último, el informe público para poder medir el avance, incluso las medidas adoptadas en transporte público, ¿no? Repito, todo lo anterior es de acuerdo al marco legal, ¿no? Tanto en civil y social, ¿no? Hay una pregunta que me dice, esto que está comentando, ¿en qué derecho se va? Derecho civil, derecho comercial, ¿no? Y después el derecho legal, disculpe, el derecho penal, ¿no? También, correcto. Muy bien. Participación de partes interesadas también tenemos que ver, tenemos que identificar, involucrar y retroalimentar todos los interesados, ¿no? Primero son los usuarios finales, segundo son las comunidades afectadas, ¿no? Tercero son los reguladores, los que trabajan en el aspecto legal civil, digo, el tercero son los expertos, el comité de técnico, ¿no? Los jueces de primera instancia, segunda, ¿no? Y luego eso son los conocidos según la normativa externa, ¿no? Los verificadores, ¿no? Estos son, pueden ser internos, son los externos. Bien, listo. Ahora, la hoja de ruta para hacer una IA responsable en temas de derecho civil y social, me deseo 3 meses, un negocio judicial, donde voy a aplicar lo que me está dando UNESCO, el RAN y ella, ¿está bien? Y un mapa de congreso. Dijimos que hay riesgos positivos y negativos, ¿no? No, dijimos riesgos éticos, ¿está bien? Muy bien, correcto. Dijimos en haber en riesgo los éticos, los legales y civiles y los sociales, ¿no? En las políticas y gobernanza tenemos 3 a 6 meses, ¿no? Para poder aplicar el protocolo, los estándares, las funciones, el flujo de datos, los roles claves, etcétera, ¿no? Y de 6 meses a un año ya puedo recién integrar, hacer seguimiento, ¿no? Las autoridades algorítmicas y prueba de equidad, ¿no? Muy bien. Después de un año a un año y medio viene la operación y control. Ya voy a aplicar algo que se aplica en las empresas, ¿no? Con los KPI. Hay un movimiento continuo,
y se va a aplicar las métricas KPI, indicador de calidad, ¿no? Y el plan de incidencia, ¿no? Y después de año y medio, a dos promedio, ¿no? Hay una mejora continua, que ahí se puede hacer, se puede mostrar a la población, se puede mostrar a los estamentos de las instituciones, a la sociedad civil, ¿no? Etcétera. Bien. Culminamos con esta parte como parte final. Repito, estamos tratando de tocar un tema del derecho, tema de privacidad, seguridad, ¿no? Incluso social, ¿no? Primero que tenemos que ver que la IA aporta beneficios económicos y sociales, ¿correcto? Después exige gobernanza, medidas técnicas y responsabilidades legales. Va a ayudar al derecho, bastante. Acciones inmediatas, ¿cuáles son? Se pide esta sesión 11 implementar ella, auditoría de sesgo, registros de decisiones y planes de respuestas a incidentes, ¿no? Y último, ¿cuál es el compromiso del IPIA y más entidades que estamos acá con el tema de la IA, el derecho ambiental y demás? Medir equidad con los KPI, participar en comunidades y actualizar políticas según evidencia y normas internacionales. La UNESCO ha normado bastantes cosas. Fue la primera que dio como definición que es la IA generativa, ¿no? Y la primera decía que es el ChatGPT, ¿no? No, es la primera, yo cuando busco una palabra busco, ¿no? Busco en el diccionario de la lengua española, en este caso la primera que tomó fue, ¿no? En Fondo llama en digital público nacional, es UNESCO, ¿no? Bien, muchas gracias, Cipía. Una vez más, culminando esta sesión número 11. Muchas gracias. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de Seminario Internacional Inteligencia Artificial y Aprendizaje de Máquina Profundo, sesión virtual número 11, Inteligencia Artificial y la Responsabilidad Social y Civil, la misma que estuvo a cargo por el doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo. Para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con su participación. Muchas gracias, maestro. Muy bien, muchas gracias. Y seguir con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, que ya estamos ya a un par de 5 votos para llegar a 2K. Muchas gracias. Hoy lunes 17 de noviembre. Sé que mañana 18 de noviembre llegaremos a los 2K. Gracias y bendiciones.